Tateti es un juego donde intercambiamos ideas. Tateti es el lugar para compartir, interpelarnos y jugar nuestra mejor ficha. 2 jugadores con una regla de oro: encontrarnos. Juegan Victoria Bordas, periodista. Y Ada Piscini, estudiante de la escuela secundaria. Vamos a jugar una nueva partida. Bienvenida. ¿Sabes jugar al Tateti? Sí. O sea que no vamos a repasar las reglas. O... Creo que no. No, ok. Está bien. Repartimos las primeras fichas. Círculo, cruz. 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 Vamos con cruz. Porque sos la habitada, te toca arrancar. Nombre. Ada Piscini. Estudio en la secundaria y me crié en el barrio Aristóbulo del Valle. Altos del Valle. Bien. Y ahora también estoy viviendo en otra casa en Guadalupe. ¿Cuándo te acordás la primera vez que visitaste el barrio Altos del Valle? No me acuerdo bien cuándo lo visité. Vas vos igual. Voy yo, ¿no? Sí. Ah, claro, pará. Esa era la regla. Dale. Y ahí ya te la hice la pregunta, así que apoyo. La primera vez que lo visité no me acuerdo bien, pero sí me acuerdo la primera vez que me levanté y me di cuenta que estaba viviendo ahí. Como que un día me desperté y me di cuenta que estaba viviendo en otra casa y que tenía a mi familia al lado, pero como que no me acuerdo de cuándo fue la primera vez que fui. Pero entonces no naciste en esa casa. No. Naciste en otra. Nací en un departamento, pero cuando era muy chica nos mudamos ahí. ¿Cómo se conforma tu familia? Tengo a mi papá. Tateti, ya está, terminó rápido. Vamos de nuevo, pará, toma las tuyas. Yo tomo estas. Dale. Apoyado. Tengo a mi papá, Ajá. a mi mamá Sí. y a mi hermana que es chiquita. ¿Y nadie más en la familia? En la familia central no, después sí están mis abuelos, mis tíos. Bastante grande mi familia. Che, ¿cómo es ser adolescente acá en Santa Fe? Y depende mucho en el ámbito, pero es lindo, o sea, creo que al adolescente se lo toma como una figura ya acá en la mayoría de los lugares. Uh-huh. Y no sé, te dan la oportunidad de manejarte. Siendo adolescente te dan una opinión, la mayoría te dan una voz o escuchan tu voz, ¿cierto? Uh-huh. Que tenemos, obviamente. Pero no es, por lo menos por donde yo convivo, no es un reto ser adolescente. No es un desafío. Claro. Bien, o sea que podría ser como camino fácil. Volvemos atrás un toque. Ajá. Dale, volvemos a la infancia, a ese barrio en el que te criaste. Dijiste, hacemos un recupero y dijiste que naciste en una casa. Ajá. ¿Dónde? En... ¿General Paz? ¿Por allá? Sí. General Paz al fondo. Ahí, por General Paz. Era un Otra vez Tateti. departamento Dale. arriba de la casa de mis abuelos. Ajá. Y nada, vivíamos ahí mi mamá, mi papá y yo. ¿Y Altos del Valle? Y Altos Ahora del arranco Valle yo. nos mudamos cuando era habré tenido 2 o 3 años y todavía éramos 3, pero ya estaban planeando mis papás tener una familia más grande, entonces Ajá. necesitaban una casa más grande y bueno, eligieron mudarse ahí, que era un barrio tranquilo, medio alejado de todo en su momento y con una casa muy linda y muy grande. Usaste la palabra planear. Ajá. ¿Sos de planear? Sí, un montón. ¿Qué planeas? Todo. ¿Qué es todo? Em, Todo es tanto que es nada. La mayoría de cosas que hago, no sé.
dónde voy a estar, por ejemplo, si tengo que venir a un lado, ir a algún lado, Ajá. cuánto voy a tardar en prepararme, en bañarme, en cambiarme, en maquillarme, a qué hora tengo que salir para llegar. Me suelo fijar en el mapa a qué hora dice cuánto dura el trayecto. Ajá. Veo si hay demoras, no sé. Me gusta. Hay cosas que son muy lindas que no son planeadas, pero también me gusta mucho saber qué es lo que va a pasar. Que las cosas no me tomen por sorpresa. Y, claro, ¿te molesta que te tome por sorpresa algo? Muchas veces sí, hay veces que no, si es algo que es, de una forma de decir, lindo, pero la mayoría de veces sí. Que, no sé, aparezca alguien en mi casa que no avisó que iba a ir, o que alguien que avisó que iba a ir no vaya. ¿Y eso qué te genera? Cuando algo se te desacomoda, así que no sabes... No, o sea, molestia. Molestia, ok. Sí, me toca jugar a mí. Sí. Ahí voy. Molestia como enojo, digo, porque a veces es complejo administrar los estados emocionales, ¿no? Sí, Pienso. la mayoría de veces sí es como... más que nada enojo porque el resto de las personas no se organizan. Entonces terminan desorganizando. ¿En diagonal se puede o no? ¿En dónde? ¿De qué lado de la...? Acá. No, eso no se vale. Cuando las otras personas se desorganizan y desorganizan a otros, sí me genera enojo. O sea que las sensaciones que tenés es como que estar pegado a la no dinámica del otro. ¿Eso te molesta? No sé, estoy intentando entender. ¿Cómo? Esa dinámica que el otro genera porque se está desorganizado. Claro, Claro. sí, sí. Porque, por ejemplo, si estamos en mi casa y tenemos que ir a algún lugar Ujú. y yo al momento que hay que salir ya estoy lista y ya tengo todo guardado listo Claro. para salir y hay alguien que todavía no se bañó, que todavía no se cambió, entonces Claro. son otros 10, 20, 15 minutos y terminamos llegando tarde. Por ejemplo, llegar tarde, detesto llegar tarde. Ajá. Y sí, ¿Te acordás de Choca. chiquita ya, sí? O sea, ¿qué te molestaba cuando eras más pequeña, te acordás? No me molestaban muchas cosas, creo, cuando era chica. Me molestaba que me quiten la comida Ajá. un montón. Me molestaba, no sé qué me molestaba. ¿Y cómo aprendiste a que deje de molestarte que te quiten la comida? Nunca me dejó de molestar. Ah, te sigue molestando. Sí, sí. Está bueno por ahí a veces darse cuenta de cómo uno administra los sentimientos, ¿no? Sí, la forma de nos molestia enseñan cambió. ¿Te enseñaron, alguna vez te explicaron cómo administrar las sensaciones que uno tiene, cómo narrarte cuando estás enojada, cuando estás molesta? ¿Cómo haces cuando, por ejemplo, alguien se demora estos 20 minutos que decís vos? Que vos ya te armaste toda tu estructura y hay alguien que está demorado porque, o vaya a saber por qué, no importan los motivos, sino que simplemente no llega horario, o sea, que no cumple un pacto. ¿Cómo se administra eso? Enseñar no me lo enseñaron nunca. Ajá. Pero justamente cuando vas creciendo vas aprendiendo a no administrar, sino a cómo mantener y cómo llevar tus relaciones con las personas. Ujú. Entonces, si a vos te molesta que una persona llegue tarde, que una persona se desorganice, tampoco podés echarle toda la culpa a esa persona, porque en parte es que a vos también te molesta eso. Entonces, no me lo enseñaron así como tal, pero lo fui aprendiendo mientras fui creciendo. ¿Y de dónde lo tomaste? Mucho O sea, de las redes sociales, Ajá. la verdad, mucho. Y otras cosas, si bien como digo, no me las enseñaban en sí, las aprendí viendo, cómo Claro. se relacionaban mis papás, cómo se relacionaban mi familia, mis amigos, más que nada justamente los adultos, como ellos que supuestamente tenían otro razonamiento y que ya tenían una vida más asentada, cómo ellos se relacionaban entre sí. Entonces fui tomándolos como ejemplos a distintas personas. Fuiste eligiendo ejemplos, Sí, sí, qué tomar y qué no. claro. ¿Te acordás cuando fue, o tenés conciencia de cuando fue esos primeros momentos de decir, bueno, a mí me gusta cómo es fulano, capaz que Sí. lo imito? Sí, sí, sí. ¿Qué edad tenías más o menos? No, era re chiquita. Re chiquita. Capaz que 4 o 5 años. ¿Te Más acordás que nada, quién? Sí, mis primas. Tus primas. ¿Y qué fue lo que viste que dijiste, eso me gusta y quiero ser así?
no sé, capaz que porque me divertían mucho Ajá. y la pasaba muy bien con ellas, entonces sentía que quería ser como ellas y que quería divertir a las personas como ellas. Y también, bueno, muchos personajes o personas que veías en la televisión, entonces te llamaban la atención y como que te querías parecer a ellos. Claro. Eso me pasaba. Pero no cualquiera, sino alguien específico. No, claro, no sé, casi siempre los protagonistas. Que son los lindos, los que a uno le parece lindo. Che, Adam, y hace un rato decías que mucho lo sacaste de las redes. Sí. O que parte de eso que te mostró, que te permitió elegir a quién querés parecerte, lo tomaste, o lo tomás de las redes todavía. ¿Cuáles son los espacios donde te nutrís para descubrir estas cosas? No sé, o sea... Y no sé, o sea, decís de dónde. Sí, a ver, qué sé yo, de reels, quizás de Instagram, de videos de TikTok, Sí. de influencer, de cómo haces para saber que eso puede servirte y puede ser una verdad y no es una mentira, por ejemplo. O es una locura lo que plantea y aún así... Y creo que también por la... no sé cómo decirlo, pero cuando vas viendo en TikTok o en Instagram vas filtrando información. Ajá. Vas difiriendo o vas estando de acuerdo con lo que te dicen. Entonces creo que de ahí, ya con conocimientos previos, cuando se te aparece algo, vos decís, ah, mira, esto puede ¿Qué ser... es un conocimiento previo en redes? No, o sea, conocimiento previo a Vos, las redes. claro. Ah, bien, claro. O sea sea, que hay ahí como un híbrido de cosas. Y De lo sí. que fuiste aprendiendo, de lo que fuiste preguntando, más lo que buscas vos sola. Y claro, porque las cosas que te enseñan, por ejemplo, como decíamos, desde la infancia, desde que sos chica, según el lugar en el que te criás, muchas veces a esa edad, como decíamos, los tomás de ejemplo, entonces seguís sus creencias o sus opiniones. Entonces, cuando empecé a usar redes sociales, empecé a filtrar la información según lo que yo creí en ese momento y también por lo que me fue apareciendo y por lo que fui razonando, fue cambiando, fue mutando. Bueno, espera, porque ahora justo te iba a preguntar eso, pero vamos a ir a una pausa, porque está bueno que hables de mutar sobre tus mismas elecciones. Estamos jugando al tatetí. Ella no quiere mover la ficha porque estoy por ganar después de como 5 veces que perdí. Hacemos una pausa y enseguida volvemos. Este programa llega a vos gracias a Venusi, concretamos realidades. Estamos en un segundo momento del partido. Me ganó un montón de veces. Le toca mover a ella. Ada, nuestra invitada en este momento, le toca mover. Y estábamos hablando de esto que significa de nutrirse de distintos espacios y llegamos a un punto que tiene que ver con las redes. Y ella recién decía esto de que fuiste mutando en los contenidos que elegís. O que fuiste mutando tu identidad a medida que uno va creciendo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo cambia? Y cambia justamente porque al ir creciendo también vas cambiando de ambiente y va cambiando tu contexto sobre todo. Entonces vas mutando y vas cambiando porque cuando tenés, por ejemplo, 10 años, estás en primaria, tenés el mismo grupo de amigas o de amigos que tuviste siempre y entonces como que tu círculo social sigue siendo el mismo. Entonces, tu contexto es el mismo. Cuando yo, por ejemplo, pasé a la secundaria, me cambié a otra y ahí conocí muchísima gente nueva que estaba en muchísimas situaciones distintas a las mías y ir escuchando sus opiniones, ir escuchando sus contextos y ir hablando entre nosotros hizo que justamente... fuera cambiando mi forma de ver las cosas, de ver a las personas, de mis opiniones. ¿A qué edad empezaste a usar redes? ¿Tuviste permitido empezar a usar redes o no? ¿O fue natural siempre? No, yo siempre fui muy de pedir permiso también. Entonces, por ejemplo, Instagram empecé a usar a los 12, en séptimo grado.
¿Con alguna regla, con alguna condición, con algún cuidado? Sí, con que muestre si quería subir algo, que era lo que iba a subir. Bien, Que, una supervisión. Claro, que no comente cosas que a mí no me gustaría que me comenten. Y que, nada, eso, y que pregunte, no que pregunte, sino que más que muestre y pida la opinión de ellos a ver qué les parecía que suba eso. Y TikTok, por ejemplo, empecé, que en su momento era musical y en realidad empecé a usar a los 9, 10, un año antes de pandemia, algo así. Y después lo borré y después lo volví a instalar en pandemia. ¿Sentís que la pandemia cambió el proceso de infancia? Sí, Ahora ya sí. con la lupa de adolescente, digamos. ¿Cómo fue tu proceso ahí en pandemia? Y el mío y en general creo que al no tener más esa presencialidad de poder estar con tus amigos o de conocer gente en persona, cambió muchísimo, por ejemplo, el hecho de la dependencia al teléfono. Después de estar un año encerrado en tu casa, con lo único que tenés es tu teléfono, tu computadora y tu familia, salís y no sabes lo que es estar sin tu teléfono. Entonces, por ejemplo, chicos más chicos, que tendrán 9, 10, 11 años, pasaron la época de pandemia arrancando la primaria, terminando el jardín, sin conocer a su curso. Entonces, ahora yo veo que su infancia, por ejemplo, es muy diferente a la mía. Que la dependencia justamente que tienen, por ejemplo, a las redes sociales, al teléfono, la necesidad de publicar cosas, es muy distinta a la que tenía yo a su edad o a la que tenía gente que conozco a su edad y que en realidad que muchísima gente de mi edad tampoco tiene. ¿Vos sentís que podés, por ejemplo, dejar el celular un rato, ir a hacer otra cosa? Sí, totalmente. Totalmente. O sea, no hay una adicción con el teléfono. No. Ni con las aplicaciones, ni con... Hace un rato decías, retomo esto de... Y te toca jugar. Estoy esperando que juegues. Porque eso está de ti. Vamos de nuevo. Pero te toca comenzar a vos. Hace un rato decías esto de lo que implica ir cambiando y podés identificar a la hada de la infancia y a la hada de la adolescencia y qué fueron esas cosas que te fueron acompañando, por ejemplo, las supervisiones de los adultos en las redes y demás. ¿Cómo es el sistema de valores en tu caso, digamos? O sea, ¿qué valores tenés y se fue cambiando? Y si ves aquellos que te dieron. Vos decís, un valor sería no poner los mensajes que a mí no me gustan que me pongan, no ponérselo a otros, por ejemplo. O sea, cuidar que no hacerle al otro lo que no me gusta que me hagan. Eso es un valor, ¿no? ¿Los identificás ahora? ¿Podés darte cuenta cuáles están buenos y cuáles no están tan buenos? ¿De los que tenía de chica? Sí, o con los que te rodeás, de tu familia, de los que fuiste aprendiendo. No entendí la pregunta. Claro, ¿cuáles son aquellos valores que te constituyen, que son parte de tu identidad y los que tomás y los que descartás? Vuelvo a esto de... Sí. Y no, o sea, mis valores en sí, o el principal sería justamente ser como a mí me gustaría que la gente sea. Si yo hay algo en la gente que no me gusta, como la desorganización, por ejemplo, busco de yo estar organizada. O si no me gusta eso de, por ejemplo, que no me gustaría que me comenten cosas feas, no voy a ir a comentar ese tipo de cosas. Y si no me gusta, no sé, o sea, esas cosas. Que si hay algo que a mí no me gustaría que las otras personas hagan o me hagan, no lo voy a hacer tampoco. Eso está bueno. Sí. Pero así no se podía hacer. Sí se puede, siempre hacia el centro. Lo que no se puede es de acá como acá y de acá como acá. Ay, son bajón las reglas. Recién te preguntaba, bueno, está tetí esto. Arranquemos de nuevo. Recién te preguntaba con esto de los valores y cuando vos decís no voy a hacerle a otros lo que no le gusta que hagan y voy a intentar ser... Lo que me gusta que los otros sean. Exactamente. ¿Qué sucede en un borde que es como un poco extraño, que tiene que ver con el amor y la sexualidad a tu edad, digamos? O sea, hay algo que está construido de qué es lo romántico, los vínculos sexoafectivos, los vínculos
eróticos, por ponerle algunos nombres, si se quieren, que son carátulas nada más. Sí, sí. ¿Qué pasa con los valores ahí? Y O los bueno, valores- o con vos. Bueno, No sé. los míos, Sí. están en mis valores, siguen siendo los mismos. Sí, como estaba diciendo de que no voy a hacer lo que me gustaría que me hagan, tampoco voy a juzgar a alguien si a mí no me gustaría que me juzguen. Y no voy a dejar a alguien de lado por algo que a mí no me gustaría que me dejen, pensando también siempre que podría ser yo la que esté en esa situación, ¿no? ¿Hay algo de la complejidad de una sociedad en la que juzga mucho las construcciones de las identidades que estás puesta sobre qué eligen a la hora o de quién se enamoran o qué eligen y demás? ¿A eso Sí. te referís cuando no juzgar o Ajá. a qué? Sí, a eso o a los ideales que tienen distintas personas que podrían ser distintos a los míos. También el hecho de respetarlos, como a mí me gusta que respeten mi opinión, respeto la de los otros. No hay límites para ese respeto, Sí, porque hay veces sí, que... sí, estaba por decir igual. Que, no toda opinión, por ser una opinión, tiene que ser respetada. Porque si tu opinión no respeta a las otras personas, no merece ser respetada. Pienso en los discursos de odio, que últimamente tenemos Exactamente. un montón, ¿no? O sea, si vos no respetas a las otras personas, no podés reclamar si las otras personas no te respetan. Entonces, si tu opinión es que no respetar a las otras personas por el simple hecho de decisiones o de ser como son, yo no tengo por qué respetar tu opinión. O sea que los discursos de odio No son opiniones, son no son discursos de opiniones, odio. son discursos de odio. ¿Qué pasa cuando nos ponemos a hablar? ¿Te enamoraste alguna vez? No sé, No sabes. no sé. ¿Qué es el amor a los 15? ¿O a los 14? ¿O a los Y 12? O... Creo que es verdad que no hay edad para descubrir el amor. Ajá. Y que el amor justamente es algo distinto según la edad. Capaz que si a los 9 me preguntabas qué era el amor, te decía que estaba enamorada de 5 chicos de mi curso. Ajá. Y ahora capaz que te puedo decir más que el amor no es solamente romántico, que el amor también es con amigas, también es con mi familia, también es con mi papá, con mi hermana, que el amor no es solamente enamorarse. De otra persona. Claro, sí, sí. No importa el género, digamos, de enamorarse de Sí, otra sí, persona. Sí, también los adultos nos podemos quedar en silencio, claro que sí. Y el juego está estancado y le toca mover a ella No, vos te también. toca mover. ¿Me toca mover a mí? Sí, porque yo estaba acá y hice así. Ah, hiciste ahí. A ver, pará, déjame pensar. Porque esto es un desafío. Y también es un desafío para los grandes, cuando tenemos que pensar preguntas, pensar en las reglas del juego y ver cómo seguimos jugando. ¿Qué pensás de tu mamá y de tu papá? Y en general, no sé, porque o sea, creo que las opiniones que tengo de mi papá y de mi mamá son distintas, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pienso sobre ellos? No sé. Pienso que son buenas personas, que tienen sus distintas formas de ser, que también son personas justamente. Y que, no sé, que ellos también se pueden equivocar, que también sienten, que pueden y tienen opiniones distintas a mí, sus contextos son diferentes, sus formas de ver el mundo también son diferentes a personas en puntual. Eso. No sé. ¿Qué es lo que te gusta de tu mamá que lo imitas y que querés quedártelo? ¿Y qué es lo que te gusta de tu papá que lo imitas y querés quedártelo? Una cosa. Quizás nada. Ahora. En 15 años te hago esta pregunta de nuevo. ¿Querés? De mi mamá puede ser la forma que tiene de poder adaptarse muchas veces. Ella
vive en un contexto cambiante Ujú. por muchas cosas y es como, o sea, más que querer, tiene que adaptarse y lo hace. Y creo que eso es algo que quiero poder hacer yo también. Como decíamos, esto de que me cambian las cosas no me gusta, pero bueno, si las cambian y si no se pueden volver como estaban antes, Bien. hay ¿Y que de tu adaptarse. papá? Ajá. Espera, vamos a ir a un corte. Se viene la otra parte del partido. Y ahora le preguntamos de nuevo. Quédense ahí, ya volvemos. Este programa llega a vos gracias a Venusi, concretamos realidades. Tercer momento. Le pregunté qué se quedaría, una cosa que le guste de su mamá y se la queda. Una cosa que le guste de su papá, ¿qué es lo que te queda, Sada, de tu viejo? ¿Qué te gusta? ¿Cómo es como persona? Ajá, Siento que ya de por sí somos muy parecidos ajá. en nuestras opiniones, en nuestras formas de tratar el mundo, en nuestras formas de ver el mundo. Y, y cómo es él, cómo se relaciona con las personas, cómo es. O sea, yo lo veo y lo admiro y admiro cómo es. Entonces creo que ser una mamá como él, o poder ser un tío como él, o poder ser un hermano o un hijo como él, me encantaría. Empezaste hablando de que sos una persona que planifica. ¿Te imaginás a la Ada adulta hablando de ser una mamá o una tía o...? Así como imaginar, no. Sí tengo ideas de posibles cosas que pueden pasar, pero no eso sí no está muy planeado. Creo que antes estaba más planeado que ahora, Ajá. como habíamos hablado de cambiar de contexto, Ajá. fui teniendo distintas opiniones y distintas perspectivas de cómo podía llegar a ser mi futuro. ¿Cómo es tu secundaria ahora? Em, Digo, pues eso te permite darte cuenta Sí. con qué herramientas contás, cuál los vas desarrollando. Mi secundaria, por suerte, es una secundaria bastante, bueno, ahora no tanto, pero bastante abierta a opiniones, bastante abierta en muchísimos temas, cosas en las que se hacen cargo muy rápido. Y es una escuela en la que la mayoría de los profesores te dan la oportunidad de casi que dar la clase. Las opiniones son muy respetadas. Nada, eso es. ¿Sentís que eso la hace distinta o es algo que podés ver que sucede también en la ciudad, en No, otros no. espacios? O ¿es Yo como creo su que- característica distintiva? ¿O Sí, no? sí, para mí sí. Porque yo conozco, por ejemplo, gente que va a otras secundarias y no tienen el mismo contexto. Por Ajá. ejemplo, si hay casos de problemas internos en el curso, no se toman o no se hablan. O, por ejemplo, en la educación sexual o en hablar de política o de contexto social, que muchas de esas cosas no se hablan. Y en mi escuela, por ejemplo, me acuerdo que en la clase de inglés terminamos hablando del 8 de marzo y de la historia, y en química hablamos de la historia y de las mujeres que fueron ocultadas o que sus conocimientos fueron comprados por hombres para ganar premios, cosas que se descubrieron muchísimo tiempo después. Y creo que sí la hace distinta. ¿Tienes un pensamiento feminista Sí. o no? Sí. ¿Cuándo descubriste el feminismo? En 2018, ¿Y cómo lo descubriste? cuando se empezó a hablar del aborto. Ajá. Yo era chica, pero me acuerdo que en la escuela se empezó a ver, ¿y vos qué opinión sos? ¿Y vos qué opinas? ¿Y vos Ajá. qué decís? Y la mayoría tenían la misma opinión. Y yo, claro, como todas mis amigas tenían esa opinión, bueno, no lo habíamos hablado todavía en mi casa, entonces yo, listo, si todas mis amigas opinan que es esto, es esto.
y después llegué a ¿Que mi estaban casa. a favor de la despenalización o de No, la penalización? penalización. De la penalización para y que las estaba mujeres mal y que no se debería hacer porque era Ajá. matar bebés, y etcétera. Opiniones que, claro, una nena de 9, 10 años eran mayormente transmitidas por su familia. Y yo me acuerdo que llegué a mi casa y no fui directamente a la mía, sino que fui a la casa de mis abuelos y hablamos de eso. Ajá. Y yo transmití que mi opinión era esa, que yo era pañuelo celeste porque el aborto era asesinato y muchísimas cosas. Y después ¿Y qué pasó ahí? llegaron en a ese buscarme momento? Ajá. y la gente que estaba ahí estaba de acuerdo Ajá. con lo que yo decía. Y después llegó mi mamá a buscarme y estábamos hablando de eso. Entonces, cuando fuimos a mi casa, me sentaron y nos pusimos a hablar del tema. Y desde toda la información que se le puede dar sobre eso a una nena de 9, me hicieron dar cuenta de que en realidad a mí no me afectaba lo que la otra persona hiciera para decidir sobre su cuerpo y sobre su vida. Que yo no tenía por qué obligar a otra mujer a tener un hijo que no quería o a pasar un embarazo que no quería pasar. Y ahí descubrí lo que era el feminismo por, bueno, justamente las redes sociales, mi familia, mi mamá, mi madrina. Hay un espacio que se te da en ese momento ante un debate social, que es poder expresar tu opinión, pero simultáneamente nutrir y buscar argumentos de por qué sí y por qué no. Exacto. Con 9 años. Eso es un plafón ya. Sí, sí. A la hora de pensar, y esto lo comparto con ustedes, así como es un juego, es a la hora de pensarnos en una instancia democrática, ¿no? O sea, cuando uno propone democracias, habla de esto, de poder generar y garantizar espacios donde uno pueda expresar lo que siente y la otra mirada también. Exacto. ¿Y eso cómo juega el día de hoy? Con otros temas, digo, no únicamente con el feminismo y con tu posición ante la lectura del mundo o de la realidad que vivís. También entiendo que hay determinadas instancias que se pueden dar en la ciudad misma, en el recorrido de esas pequeñas herramientas. Sí, ¿no? creo que en ese momento, como te digo, en mi contexto, el debate es algo constante. Por lo menos con mis amigas, en mi escuela, con mi familia, muchas veces el debatir de temas sociales o políticos o temas, no sé, de amistad, de romance, es un espacio que yo siempre pude tener y siempre usé, pero creo que no es algo que se da en todos lados. Claro, ¿sentís que podés dialogar, por ejemplo, recién hacías referencia a la casa de los abuelos, después hablaste de tu casa con tu mamá y con tu papá, la escuela? ¿Sentís que todos los espacios, o que muchos espacios, cómo se habilitan los espacios ahí? Digo, para dialogar, para intercambiar ideas. ¿Sentís que generacionalmente podés hablar con tus abuelos de igual manera que con...? No. También sí, depende, no lo sé. yo por ejemplo tengo abuelos que tienen 80 años, Ajá. para 90, y tengo abuelos que tienen 60 años recién cumplidos. Ajá. Entonces también son de generaciones diferentes y las charlas y las opiniones que tenemos con unos capaz que coinciden más que otros justamente por un hecho generacional. Aparte, por ejemplo, mi familia materna es súper cristiana, de ir todos los domingos a misa. Si no pudiste el domingo, vas el sábado, y si no, vas el miércoles. Y el otro lado de la familia es como un lado más abierto. Justamente con esto del debate, yo llegué a romper muchas cosas ahí. Y ¿Romper qué? ¿Cómo qué? Como opiniones o como... Paradigmas, claro, Claro. ideas. ¿Te colaboró en eso? Sí, sí. Ya te la imaginaba rompiendo platos. Y ahí, bueno, y yo por lo menos noté un cambio en eso, como por ejemplo el vello corporal, Ajá. teñirme. No se ve de las dos, no se ve de la misma forma en las dos familias, Ajá. pero creo que el debate se da de distintas formas también por el hecho de no querer pelearte tampoco con tu familia, porque hay personas hay personas de mi familia con las que yo sé que puedo debatir y tener Ajá. opiniones diferentes y no nos vamos a pelear y no va a ser un problema. Y sé que hay personas de mi familia con las que si yo hablo y debatimos y tenemos opiniones diferentes, va a ser un problema y seguramente termina en pelea. Claro,
termine como dañando el vínculo Exacto. afectivo. ¿Cuál es el costo de los vínculos? Claro, ¿hay costo en los vínculos? Esto que decís, quizás si expreso mi opinión, alguien se enoja, quizás, ¿cómo funciona eso? No sé si debería haber un costo en los vínculos. Claro. Sé que muchas veces muchos vínculos no los puedes elegir, como por ejemplo tu familia Ajá. de sangre, no es algo que vos puedas elegir, pero por ejemplo con tus amigos, yo creo que si el vínculo cuesta, se debería buscar la forma de las dos o más partes en que no cueste, porque si vos te tenés que esforzar para poder estar bien con esa persona, esforzar no me refiero a hacer un cambio, por ejemplo, en contestar mal o en, no sé, actitudes que le pueden molestar a otra persona, sino en tener que cambiar tu forma de ser por estar con otra persona. Siento que eso no debería de costar. Pero también sé que hay que poner distintos filtros según la persona con la que estás, como decía con mis abuelos. Ujú. No soy igual que con mis Pero papás. no pasa con lo mismo con los amigos, digamos, o con las parejas, o Y con no, los novios. porque justamente las parejas, los amigos y los círculos que no vienen de... que no vienen desde antes que nacieras, los elegís. Y si están, es porque los elegiste por algo. Claro. No vienen obligados, pueden llegar, como se pueden ir, como pueden volver. Y la familia de sangre es algo que en un momento se puede ir, si vos querés, pero mucho tiempo, muchas veces tenés que aguantar también, estar rodeado de personas que capaz que justamente tenés que hacer el esfuerzo de estar con esas personas y no hablar de ciertos temas, o si se está hablando de un tema, no dar tu opinión, o si están dando opiniones que no te parecen, no ponerte a discutir, porque justamente terminan. ¿Circulás por la ciudad de Santa Fe? ¿Andás por la ciudad, te movés por la ciudad? Ahora no tanto, ¿Qué cambiarías de la ciudad que no te gusta? la mugre. Ajá, Mucha mugre en todos lados, ajá. y eso no se cuida. Los Siento cuidados. que el medio ambiente en la ciudad no está muy... no está presente. Si bien ahora están un poco los ecopuntos, que haya lugares donde vos puedas llevar tu basura no significa que se esté cuidando. Vos vas caminando por el centro, vas caminando por las calles, más por barrios que no son súper transitados, y ves papeles en el piso, botellas, la gente que fuma tira los cigarrillos por cualquier lado, ves tachos de basura con la bolsa rota y nadie la junta. El poco compromiso que se tiene con eso es de las cosas Compromiso que cambiaría. general individual, entiendo. Sí, Cuando sí. hablemos de colillas son responsabilidades individuales. Exacto. Claro, hay un composé ahí. Es la última para ir cerrando, y esta tatetí va a quedar así, me parece. Me parece que no tiene desenlace el tatetí, pero es la última. Ada tiene 15 años, es una santafesina común y corriente. Ada, ¿qué deuda tenemos los adultos con las infancias y con las adolescencias? Y ¿Qué les debemos? creo que le deben el aprender. Aprender a cambiar. El mundo es algo que cambia siempre, puede cambiar de un mes a otro, de un año a otro, o lugares que son iguales hace 100 años. Pero creo que les deben el aprender a cambiar y aprender a tomar otras opiniones. Y eso, aprender que capaz que ellos no saben tanto como creen y que muchas veces pueden aprender algo de alguien menor que ellos, o de un niño, o un adolescente, o de... Gracias por los aprendizajes. Esta fue otra jugada, un montonísimos de tatetí. A ver si ponemos un poquito las antenas, las orejas y aprendemos. Para mí, todo un aprendizaje. Gracias y hasta la próxima. Este programa llega a vos gracias a Venusi, concretamos realidades.